Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente, me ha robado el corazón por completo y creo que tiene el potencial de hacer lo mismo con ustedes. Hablamos de algo que va más allá de las palabras, un lenguaje universal que puede transformar momentos y, créanme, puede ser el inicio de algo verdaderamente mágico. Hoy vamos a desgranar el poder, la sutileza y la intensidad de un gesto tan simple como un beso. Pero no cualquier beso, no vamos a hablar de ese beso que, como bien dice nuestro título, te roba el corazón, te deja sin aliento y te marca para siempre. Prepárense para un viaje emocional, porque vamos a explorar las diferentes facetas de este acto tan íntimo y poderoso. Y antes de que nos perdamos en la magia, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras aventuras y reflexiones. ¿Alguna vez han pensado en la cantidad de información, de sentimientos, que puede transmitir un solo beso? No es solo el contacto físico, es una comunicación profunda y a veces incluso más elocuente que 1000 palabras. Piensen en esos momentos cinematográficos que nos han dejado con la boca abierta, o en esas historias que hemos leído y que nos han hecho suspirar. Detrás de muchos de esos relatos conmovedores hay un beso. Un beso que no solo sella un momento, sino que lo eleva, lo eterniza. Y es que cuando un beso es genuino, cuando viene cargado de intención y sentimiento, se convierte en una experiencia transformadora. No es solo la presión de los labios, es la electricidad que recorre el cuerpo, la forma en que el tiempo parece detenerse, la manera en que el mundo exterior se desvanece y solo existe ese instante compartido. Vamos a desglosar esto un poco. No todos los besos son iguales, ¿verdad? Tenemos el beso de buenas noches, el beso en la mejilla, el beso en la frente, gestos de cariño, de respeto, de despedida. Pero hay un beso que se distingue, que tiene una cualidad especial, que es el que verdaderamente roba el corazón. ¿Y cómo es ese beso? Pues creo que todos tenemos una idea, ¿no? Es ese beso que llega después de una tensión acumulada, de miradas que lo dicen todo, de una conexión que se ha ido forjando poco a poco. Es un beso que se siente esperado, pero a la vez sorprendentemente intenso. Piensen en la anticipación. Ese momento justo antes de que los labios se encuentren. La respiración se acelera, el corazón late más rápido, y una especie de energía eléctrica parece flotar en el aire. Y cuando finalmente ocurre, cuando los labios se rozan suavemente, es como si se encendiera una chispa. Esa chispa puede ser tímida al principio, exploratoria, un ligero tanteo. Pero si la conexión es real, esa chispa se convierte rápidamente en una llama. El beso se profundiza, se vuelve más apasionado, más seguro. Y en ese momento se puede sentir la vulnerabilidad del otro, la entrega, el deseo. Es ahí donde reside el poder de robar el corazón. No en la técnica perfecta, sino en la autenticidad de la emoción. Imaginen una escena, dos personas que se han estado observando desde lejos, sintiendo esa atracción innegable. Han compartido conversaciones, risas, miradas cómplices. Hay una conexión palpable, pero falta el paso definitivo. Y entonces, en un momento inesperado, o quizás en uno largamente esperado, sucede. Un roce de manos, una cercanía que se acorta, y de repente, los labios se encuentran. El primer beso no tiene por qué ser perfecto en el sentido técnico. A veces la torpeza inicial, la sorpresa, solo aumenta la intensidad. Lo importante es lo que transmiten. La ternura, la pasión, el deseo de conocerse más, de explorar esa conexión. Y es que un beso puede ser una declaración. Sin decir una sola palabra, un beso puede gritar te deseo, me importas, quiero estar contigo. Puede ser el puente que une dos almas, la confirmación de un sentimiento latente. Pensemos en esas historias de amor que nos cautivan, y a menudo, un beso decisivo es el punto de inflexión. Es el momento en que los personajes se dan cuenta de la magnitud de sus sentimientos, y nosotros como espectadores sentimos esa misma emoción. Pero no solo se trata de romance o de relaciones amorosas. Piensen en un beso de reconciliación, un beso que perdona, que borra el rencor. O un beso de despedida, que lleva consigo la promesa de un reencuentro. O incluso ese beso de admiración, de gratitud, que se da después de un logro importante. Todos tienen su propio lenguaje, su propia carga emocional. Sin embargo, el beso que nos roba el corazón,
el que deja una marca imborrable suele estar cargado de esa mezcla especial de deseo, ternura y vulnerabilidad. ¿Qué hace que un beso sea tan poderoso? Creo que tiene que ver con la intimidad. Es un acto que implica confianza, cercanía física y emocional. Cuando alguien te besa de verdad, te está permitiendo entrar en su espacio más íntimo y tú le estás permitiendo entrar en el tuyo. Es un intercambio de energía, de aliento, de calor. Y si esa energía es positiva, si se siente recíproca, es una experiencia increíblemente gratificante. Hablemos de los detalles que hacen un beso inolvidable. La suavidad o la firmeza de los labios, la forma en que las manos buscan el rostro, el cuello, la cintura. La manera en que los ojos se cierran, como si el mundo exterior dejara de existir. La respiración que se sincroniza o que se acelera en conjunto. La lengua utilizada con delicadeza, explorando con curiosidad. Todos estos elementos, cuando se combinan de forma natural y sincera, crean una sinfonía de sensaciones. A veces, lo que hace que un beso sea tan especial es la historia detrás de él. La espera, la lucha interna, las dudas que se disipan en ese instante. Un beso que llega después de haber superado obstáculos, después de haberse demostrado mutuo interés de maneras sutiles, tiene un peso emocional mucho mayor. Es la recompensa a una conexión que se ha construido. Y es que el beso es un arte. Un arte que no se aprende en libros de texto, sino que se siente, se experimenta. Cada persona tiene su propia forma de besar, y lo que para uno puede ser electrizante, para otro puede ser indiferente. La clave está en la conexión. En la capacidad de leer al otro, de responder a sus señales, de crear un diálogo silencioso a través del contacto. Me gusta pensar en la psicología detrás de un beso. Cuando nos besamos liberamos oxitocina, la hormona del amor, que crea vínculos y fomenta la sensación de bienestar. También liberamos dopamina, asociada al placer y la recompensa. Así que científicamente hablando, un buen beso es una experiencia que nos hace sentir bien, que refuerza nuestras relaciones y que nos conecta a un nivel profundo. Pero más allá de la ciencia, está la magia. Esa chispa inexplicable que surge entre dos personas. Esa química que hace que un beso se sienta como el primer beso, incluso si no lo es. Y ese beso que te roba el corazón, ese que se queda grabado en tu memoria, suele ser uno que te sorprende, que te llega al alma, que te hace sentir vivo de una manera que no esperabas. Piensen en la primera vez que experimentaron un beso así. ¿Recuerdan la sensación? Esa mezcla de asombro, de emoción, de una alegría casi infantil. El mundo se tiñó de colores más brillantes, la música sonó más dulce. Es como si el beso abriera una puerta a un universo nuevo de sensaciones y posibilidades. Y lo más hermoso de todo es que este tipo de beso, el que te roba el corazón, no es exclusivo de las películas o de los libros. Está al alcance de todos nosotros. Requiere valentía para entregarse, para mostrarse vulnerable, para tomar la iniciativa o para responder a la llamada. Pero la recompensa, esa sensación de conexión profunda y genuina, vale cada segundo de duda superada. Es importante recordar que la comunicación no verbal es fundamental. Un beso no solo ocurre con los labios, sino con todo el cuerpo. La forma en que te inclinas, cómo tus manos te acarician, cómo te conectas visualmente antes y después del beso. Todo ello contribuye a la intensidad y al significado del momento. ¿Y qué pasa cuando ese beso que nos roba el corazón sucede entre dos personas que se están conociendo? Es un gran salto, un riesgo que se toma, y si la conexión es real, el resultado es extraordinario. Se convierte en el inicio de algo, en la confirmación de una intuición, en el primer capítulo de una historia. Incluso los besos que no son perfectos en su ejecución, pero que vienen cargados de emoción, pueden ser los que más nos impactan. Un beso torpe pero lleno de pasión, un beso tímido pero rebosante de ternura. La imperfección, a veces, puede ser lo que los hace más humanos y más conmovedores. Así que la próxima vez que estén en esa situación, que sientan esa conexión especial, no teman. Permitan que ese momento fluya. Un beso puede ser un puente, una puerta, una explosión de emociones. Un beso que te roba el corazón es una experiencia que te cambia, que te hace sentir más vivo, más conectado, más humano. Es un regalo que te das a ti mismo y al otro, un momento que se atesora para siempre. Y lo maravilloso es que incluso después de ese primer beso impactante, cada beso posterior puede seguir descubriendo nuevas capas de intimidad y conexión.
Para ir cerrando este viaje tan especial, quiero recapitular un poco. Hemos hablado de la inmensa comunicación y emoción que puede encerrar un simple beso. Hemos explorado cómo un beso puede ir mucho más allá de lo físico, tocando nuestras almas y creando conexiones profundas. Hemos identificado esos elementos que hacen que un beso sea realmente inolvidable, ese que te roba el corazón, destacando la importancia de la autenticidad, la vulnerabilidad y la conexión genuina. Y hemos recordado que este tipo de magia está al alcance de todos, solo requiere valentía y apertura a los sentimientos. Espero de corazón que este vídeo les haya inspirado, les haya hecho reflexionar y sobre todo, les haya conectado con la belleza y el poder de un beso que realmente lo cambia todo. Me encantaría saber sus experiencias. ¿Cuál ha sido el beso que más les ha impactado? ¿Qué es lo que para ustedes hace que un beso sea inolvidable? Déjenme sus comentarios, me fascina leerlos y conocer sus perspectivas. Y si disfrutaron de esta conversación y quieren seguir explorando temas que nos mueven, que nos emocionan y que nos conectan, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con esas personas a las que creen que les podría gustar o inspirar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo.